Lo tengo a Gustavo Mathieu acá en la mesa, amigo de esta mesa, porque es importante saber qué piensa y qué espera el campo de estas elecciones que se vienen. ¿Qué está esperando el campo? ¿A dónde están sus esperanzas? Esa es la idea de invitarlo a Gustavo. Gracias, Gustavo, un gusto tenerte acá. Gracias, Rubén. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por la esperanza o por dónde está el productor? Por donde vos quieras, yo te sigo. Mira, el productor en este momento está en un estado en el cual resulta difícil establecer un parámetro donde uno dice el productor o el campo está en tal o cual situación. Hay una realidad muy dispar que tiene que ver con las espaldas que han tenido los diferentes productores, los distintos sistemas productivos que tenemos en la Argentina, pero te diría que en una gran generalidad los de menos espalda están muy golpeados. Tenían de alguna manera una esperanza, de la misma manera que los empresarios pyme, los empresarios vinculados a las diferentes actividades tuvieron el acompañamiento del Estado cuando se cerraron las universidades, las fábricas, cuando se cerró el país en el 2020 por plena pandemia y se le dio una asistencia. Muchos esperaban que de alguna manera el Estado reaccionara ante esta pérdida de 20.000 millones de dólares que representó pérdida de capital de trabajo. Es decir, no estamos hablando de subsidio, gente que había enterrado sus dólares pensando en que más allá de los pronósticos podría llegar a llover y podría llegar de alguna manera a dignificar sueldos, cuotas de compra de maquinarias, inversiones de insumos, arrendamientos rurales y todo lo que representa la plata que demanda cada una de esas familias rurales. Hoy el campo se encuentra en una disyuntiva donde cero esperanza respecto al gobierno. Que se va. A cualquier gobierno. Al que pueda venir a también. A cualquier gobierno. Porque ni el PRO, ni el peronismo, ni el kirchnerismo de alguna manera han entendido la importancia del campo en la República Argentina y no creo que exista en la Argentina. No creo que exista en Argentina, y me arriesgo una visión personal, a que tengamos una línea política, más allá de algunos economistas que arengan de distintos lugares porque trabajan para algunas compañías semilleras o trabajan para algunas corporaciones hoy instaladas o trabajan en el sector de logística portuaria y trabajan para las grandes cerealeras. Pero digo, no creo que exista en este momento, y si no podríamos decir qué pasó con el Consejo Agroindustrial Argentino, qué pasó con la Mesa del Hambre en la República Argentina, qué pasó con los agrolegisladores. ¿Qué pasó con todo eso? Quedó todo en la nada, es decir, fueron todos esfuerzos del sector que se encolumnó detrás de distintas fuerzas políticas para llevarlo a un lugar, supuestamente para lograr algo. Lo único que hay es spot publicitario, porque tenemos una casta, independientemente de quién lo instituyó, no es propiedad de Milei, pero digamos él la popularizó. Esto tiene que ver ya con la antigüedad. Tenemos una casta que con cualquiera va a negociar. Con cualquiera va a negociar. Hoy tenemos peronistas convocando listas de gobernación a radicales. Radicales que se corren del frente, que se corren, digamos, de la mano de la continuidad política partidaria para tener una cuestión personal. Entonces, nos encontramos hoy en la República Argentina con un productor que está pensando que le llueva lo que no llovió, porque, por ejemplo, si bien el 60% de lo que es el área núcleo llovió muy bien en Santa Fe, en Buenos Aires, Entre Ríos, en la provincia de Córdoba solamente llovió el 5%. Se nos viene la peor cosecha, la peor campaña de trigo en los próximos años. O sea, se perdió el 50% del trigo de la campaña pasada y ahora no hay agua para arrancar. Pero por otro lado tenemos pronósticos que dicen que a partir de mitad de junio en adelante se vienen lluvias que son realmente superiores a los promedios. Yo estaba repasando los promedios del mes de mayo y sí, efectivamente, ya mayo se fue despidiendo con mejor nivel de agua. ¿Y por qué digo lo preocupante? Porque nos adentramos en un periodo donde el ciclo natural es de menor cantidad de agua. Las lluvias se dan comúnmente en verano, no en invierno, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Entonces, el productor cordobés está observando que no le llovió lo que llovió en el resto de las provincias, que no tiene agua, que no tiene semillas suficientes, porque hay que pensar que si no se cosechó,
no se seleccionó semilla. Por ejemplo, se perdió el 50% o más del 50% de la producción de soja. El productor hace selección de ese grano de soja para volver a sembrar. Y nos encontramos con un escenario con una gran incertidumbre. Se están negociando los alquileres rurales. Hay una fuerte preocupación. Hubo una caída entre un 30 y un 40% en el sector de la industria de la maquinaria agrícola. Y recién comienza a verse la punta del iceberg de lo que va a representar este gran quebranto de 20.000 millones de dólares que ha perdido el campo en la cosecha pasada. Hoy, por ejemplo, analizando los números, lo que representaba la caída entre un 20 y un 35% de venta de combustible, hay que tomar en cuenta que por la caída de 50 millones de toneladas de grano de esta campaña, que no se cosecharon, hay 1.600.000 viajes menos. Es decir, todo lo que representa el movimiento, tramo corto, largo, a puerto, a fábrica, transporte, ¿no? Entonces, si el productor, el empresario, el profesional vinculado al campo hoy hace un análisis mesurado, enfocado en los números, lo que está marcando, y tendría que repasar muy bien la próxima decisión, porque no hay certeza respecto del agua y hay pronósticos de mucha agua. No, pero aparte, perdóname la interrupción, vos acabas de decir algo que yo pienso que para el sistema político argentino es un poco grave, porque pareciera como que el hombre de campo está desesperanzado de la clase política y ya no le cree ni a los peronistas, ni a los kirchneristas, ni a los de Juntos por el Cambio, ni a Milei, no le cree a nadie. A nadie. ¿Y qué perspectiva se plantean ellos mismos ante esa no creencia? La única perspectiva es cuánto calzás, cuánto te duele el zapato y cuál es el próximo paso que vas a dar. Entonces, de acuerdo al calzado que tengas, a cuánto te sostiene, digamos, el peso, va a ser de tramo corto. Van a haber inversiones de tramo corto, se va a esperar. No hay anuncios por parte de nadie. Nadie está pensando en bajar la presión fiscal. Sí, dicen que, bueno, tenemos que regular, que si bajamos. El 97.5% de la renta agrícola por hectárea de soja se la lleva el Estado. No hay forma de sostener una cuestión de esta. Por ejemplo, en el sector ganadero, el proceso de liquidación que hay de ternero y de vaca, en este momento, cuando uno sigue cerca los números, y ves por otro lado el retraso en el precio del kilo de carne vivo, el que le pagan al productor, un 38% respecto a la inflación, pero por otro lado ves una recuperación del gasto que se aplica a los planes sociales muy por encima de la inflación, es decir, inflación 120, actualización de planes 160. ¿Dónde está la tranquilidad? ¿Dónde está el silencio de tantos de los que de alguna manera no hubiesen soportado que, por ejemplo, un Macri esté gobernando con este índice de inflación o con esta realidad de precio o con esta recesión? Hoy tenemos receflación, tenemos una inflación que está como con una olla bajo presión, que en cualquier momento se puede llegar a destapar, un fuerte retraso del dólar, una gran brecha cambiaria, el costo del dinero a un valor que es inaccesible. ¿Quién va a tomar un crédito? Es imposible pensar que los productores pueden llegar a dar un paso en falso hacia adelante. Quien lo dé es porque no le va a quedar otra opción. Sí vamos a ver gente muy jugada. Vamos a ver gente que está muy jugada. Es como el manotazo del ahogado. Cayó, no sabe nadar. Y bueno, te fuiste a salvarlo. Entonces, el problema para mí que se viene, y lo vamos a ver muy fuerte hacia adelante, cadena de pago. Hay productores que han tomado créditos en las diferentes agroveterinarias del pueblo, de la zona, y los pocos granos que cosecharon lo van a vender en otro lugar y no le van a pagar al tipo que le financió. Entonces, vamos a ver cuestiones feas. Sí. Feas, digamos, porque se va a faltar al único resguardo que hay, que tiene que ver con la confianza local, regional. No, claro, porque si el principal sostén de la economía argentina está en esa situación que vos estás planteando, realmente estamos mal, estamos muy mal. Sí creo yo que va a haber gente que va a desencanutar los dólares que tiene guardado para no perder lo que tiene hoy en marcha. ¿Qué significa esto? Empresarios, industriales,
gente vinculada al sector, a otros eslabones de la cadena que no tengan que ver con la producción agrícola, pero si no hay producción agrícola, no hay procesamiento industrial. Hay que pensar que tenemos una capacidad de molienda de 70 millones de toneladas en la zona del puerto de Gran Rosario y se va a cosechar 20 y pico de millones de toneladas. Claro. No hay dólares para importar. Entonces, nos encontramos con un escenario hacia adelante muy complicado. Por otro lado, haciendo fiesta en la República Argentina por los acuerdos con China, que son como los primeros productos chinos que ingresaron a la Argentina, que los comprabas, los usabas, se te rompían. Lo que vamos a tener es que todo lo que se ate ahora se va a romper en términos de muy corto plazo. Por ejemplo, más allá del swap que se habilitó a utilizar para de alguna manera pagarle a los chinos con yuanes los productos que traían, un dato que no es menor, el secretario de Comercio Interior, desde el momento que el ministro de Economía habilita el swap de China, que es esta especie de acuerdo entre bancos centrales para que puedan usar la moneda, 1.710 millones de dólares que están ingresando de productos chinos, diferentes importadores, que se están acopiando pensando en la devaluación. O sea, nadie está pensando en la fuerte intrusión de productos chinos a la industria nacional. Título para tu comentario: Sinfonía del Pesimismo. Eso es lo que yo le pondría en este momento, pero tenés razón. Gracias, Gustavo. Hasta el próximo encuentro. Chao.